Después de años construyendo su reputación, el ex-rey de la televisión matutina Matt Lauer vio como todo se desmoronaba en 2017 debido a una avalancha de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Después de ser expuesto como un depredador, el hombre que alegremente daba la bienvenida a millones de personas cada mañana fue expulsado de la industria que había ayudado a moldear. Acompáñanos mientras seguimos la trágica caída de Lauer, el daño que causó a sus víctimas y sus polémicos esfuerzos por regresar. Como copresentador de The Today Show en NBC, Matt Lauer fue un rostro familiar para millones de estadounidenses durante más de 20 años. Comenzó su ascenso a la cima en 1992 como lector de noticias temporal para la cadena. Lauer fue ascendido a copresentador junto con Katie Couric en 1997, después de que su carisma y encanto, a pesar de su baja estatura de 5 pies y 11 pulgadas, captaran la atención de los ejecutivos. Como la cara pública del programa matutino más visto de Estados Unidos, Lauer tenía una amplia gama de deberes y responsabilidades. Entrevistó a muchas personas famosas, desde presidentes hasta estrellas del pop, demostrando su versatilidad como periodista. El carisma de Lauer y su habilidad para conectar con los invitados lo convirtieron en una figura de confianza en la industria de noticias. Su estrella siguió en ascenso y pronto se convirtió en una de las figuras más influyentes y famosas en la televisión de noticias. Su influencia iba más allá del estudio, y la gente a menudo buscaba su opinión sobre diversos temas. No solo era un periodista, sino también un creador de tendencias, y sus avales y sugerencias tenían gran peso. En el apogeo de su carrera, Lauer pudo pasar más tiempo con su familia gracias al hecho de que NBC acordó pagar por sus viajes en helicóptero desde y hacia su casa en los Hamptons, un beneficio que venía con su exorbitante salario de $25 millones al año, suficiente para convertirlo en uno de los periodistas mejor pagados del mundo. Su química en pantalla con sus copresentadores, especialmente Katie Couric, era innegable, y su química en pantalla fue una gran razón del éxito del programa. Sin embargo, los rumores sobre el comportamiento inapropiado de Lauer comenzaron a circular detrás de escena, a pesar de su enorme éxito. Era conocido por su ingenio rápido y humor autocrítico, lo que le ganó audiencias en todo el país. Aunque en ese momento se tomó a la ligera como una broma. Un video de 2006 de Lauer, haciendo comentarios sexualmente explícitos a su coanfitriona, Meredith Vieira, durante una pausa comercial insinuaba un lado más oscuro de la personalidad de Lauer que eventualmente saldría a la luz. A pesar de estas señales de alerta, la carrera de Lauer despegó. Le ofrecieron más responsabilidades y oportunidades, incluyendo ser anfitrión de las ceremonias de apertura de múltiples Juegos Olímpicos. Sus entrevistas con líderes mundiales y celebridades frecuentemente eran las partes más comentadas del programa Today Show, consolidando aún más su posición como un gigante mediático. En noviembre de 2017, se anunció que Matt Lauer había sido despedido de su puesto como copresentador del programa Today Show. La razón dada fue una acusación de mala conducta sexual hecha por un colega, lo que llevó a la revelación de que la supuesta mala conducta ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia. Aunque los detalles inicialmente se retuvieron, más tarde se reveló que el encuentro había sido consensuado, lo cual la cadena rechazó. En un memorando al personal, el presidente de NBC News, Andrew Lack, declaró que aunque esta fue la primera queja de este tipo presentada contra Lauer, había razones para creer que no fue un incidente aislado. Esta sugerencia de que el comportamiento inapropiado de Lauer podría haber sido un patrón en lugar de un incidente aislado preocupó profundamente a muchos. El anuncio del despido de Lauer fue hecho al aire por sus excompañeras de programa Savannah Guthrie y Hoda Kotb, quienes intentaron contener sus emociones mientras daban la noticia. Guthrie, que había trabajado junto a Lauer por más de una década, dijo que estaba desolada y lidiando con el hecho de que su colega de tanto tiempo resultara ser una persona diferente de lo que había pensado. Mientras tanto, Kotb destacó la valentía de las mujeres que habían compartido sus historias y la importancia de crear un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los empleados. Ella reconoció que la noticia sobre la mala conducta de Lauer había sido un shock para muchos, pero insistió en que era un paso necesario en la lucha contra el acoso y el abuso. Para Lauer personalmente, el escándalo fue un declive precipitado. En cuestión de días, pasó de ser una figura muy estimada en la televisión a un paria, su honor manchado por el peso de las acusaciones. El público quedó conmocionado y confundido cuando se difundió la noticia del despido de Matt Lauer del Today Show. ¿Cómo podía un hombre que había sido tan popular y de confianza para millones de estadounidenses actuar de una manera tan moralmente repugnante?
La respuesta fue más inquietante de lo que cualquiera había anticipado. Un aluvión de acusaciones surgió en los días y semanas después del despido de Lauer, ofreciendo una imagen de un hombre que había explotado su posición de autoridad para aprovecharse de mujeres vulnerables. La más condenatoria de estas acusaciones provino de una ex empleada de NBC que dijo que Lauer se había exhibido ante ella en su oficina y luego la había reprendido por no tener relaciones sexuales. Otra mujer afirmó que Lauer le había regalado un juguete para adultos como obsequio, junto con una nota explícita explicando cómo planeaba usarlo con ella. La acusación más perturbadora, sin embargo, vino de una ex empleada de NBC News llamada Brooke Nevils, quien habló en el libro de Ronan Farrow de 2019, Atrapa y Mata. Nevils afirmó que después de una noche de beber con colegas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia, Lauer la había agredido físicamente durante su segunda visita a la habitación de su hotel, a pesar de sus repetidas negativas. Nevils había ido 2 veces a la habitación de Lauer esa noche, una para recuperar su credencial de prensa y la segunda vez a su invitación. Muchos en la industria de los medios y más allá quedaron conmocionados y horrorizados por la acusación. Lauer negó la acusación diciendo que el encuentro había sido consensuado. En una larga declaración retrató a Nevils como una amante traicionada que lo había perseguido y luego lo traicionó cuando intentó terminar la relación. Sin embargo, Nevils no fue la única que tenía acusaciones contra Lauer. Un patrón inquietante emergió a medida que más y más mujeres surgieron con historias de acoso y abuso en NBC. Varias de las mujeres describieron una cultura de miedo e intimidación, donde el comportamiento de Lauer era conocido, pero pocas estaban dispuestas a hablar. Algunas de las mujeres afirmaron haber informado de su comportamiento a los superiores, pero fueron ignoradas o desestimadas. Otras dijeron que habían sido acosadas o amenazadas por Lauer. Matt Lauer se mantuvo firme ante las impactantes acusaciones, negando cualquier acto indebido e insistiendo en que sus encuentros con sus acusadoras, incluida Brooke Nevils, fueron completamente consensuados. En una larga declaración, Lauer se presentó como víctima de acusaciones falsas, afirmando que había sido difamado injustamente y que su reputación había sido arruinada. El impacto del escándalo fue más allá de la carrera de Lauer. Su pareja de largo tiempo, la modelo holandesa Annette Roque, solicitó el divorcio 3 meses después de que la acusación saliera a la luz, con el objetivo de terminar su matrimonio. La pareja tenía 3 hijos juntos, pero según se informa habían estado viviendo separados durante algún tiempo, con Lauer pasando la semana en Manhattan y Roque en su casa de los Hamptons. Las acusaciones contra Lauer fueron la gota que colmó el vaso para Roque. En su solicitud de divorcio, Roque supuestamente acusó a Lauer de trato cruel e inhumano, alegando que él había mantenido un patrón de comportamiento controlador y abusivo durante su matrimonio. Aunque Lauer negó las acusaciones, el daño ya estaba hecho. El divorcio se finalizó en septiembre de 2019, con Roque reportando las noticias. Sin embargo, Roque no fue la única que rompió relaciones con Lauer después del escándalo. Varios de sus amigos más cercanos y colegas también lo rechazaron, aparentando estar conmocionada por las revelaciones de su mala conducta. Una de sus amigas y coanfitrionas de larga data, Katie Couric, con quien había trabajado estrechamente durante más de una década, Jens Michael Raus, fue igualmente profundamente afectada y decidió distanciarse un poco. En una entrevista con la revista People en 2019, Couric confesó que había sido tomada por sorpresa por las acusaciones contra Lauer y que no tenía conocimiento de su lado oscuro. Couric continuó diciendo que veía a Lauer como un compañero y amigo y que nunca lo había visto comportarse de manera inapropiada. Sin embargo, tras las revelaciones, empezó a escuchar historias de otras mujeres que habían trabajado con él y tuvieron experiencias similares. Entre las numerosas inquietantes acusaciones dirigidas contra Matt Lauer, uno de los rumores más peculiares era que tenía un botón secreto debajo de su escritorio en NBC Studios que, al presionarlo, cerraba la puerta de su oficina desde adentro, permitiéndole recibir a empleadas en su oficina e involucrarse en contacto inapropiado sin temor a ser descubierto. Supuestamente, el botón había sido instalado por el personal técnico de NBC a petición de Lauer. Él estaba sorprendido e indignado cuando se reveló la existencia del botón. Muchos lo vieron como un signo de las dinámicas de poder involucradas en la supuesta conducta indebida de Lauer. La idea de que tenía una forma de proteger su privacidad mientras actuaba inapropiadamente era muy preocupante. Hizo que la gente cuestionara la cultura en NBC, que permitió que existiera tal sistema. En su declaración de 2019 a Variety, Lauer negó la existencia del botón, llamando a los informes completamente falsos e insistiendo en que su oficina no tenía tal mecanismo de cierre. Acusó a los medios de tratar de presentarlo de manera negativa al difundir información errónea. Sin embargo, muchos encontraron las negaciones de Lauer huecas
viendo el botón como solo un ejemplo de las formas en que supuestamente había abusado de su poder y autoridad a lo largo de los años. Tras el despido de Matt Lauer de NBC, surgieron más y más acusaciones condenatorias, pintando un cuadro perturbador de un hombre que había sobrepasado gravemente sus límites en términos de comportamiento profesional una y otra vez. Aprovecharse de su poderosa posición para hacer comentarios y avances de índole sexual hacia las mujeres con las que trabajaba. Un caso especialmente atroz ocurrió en un video de 2006 que se filtró a TMZ en los días posteriores al despido de Lauer. En el video, se ve a Lauer diciendo a Meredith Vieira, quien era su copresentadora en ese momento, que «sigue inclinándote así», mientras ella se agachaba para recoger algo del suelo. «Es una buena vista», añadió. Y Vieira se ríe incómodamente. El video desató una ola de indignación y repulsión generalizada, sirviendo como una clara ilustración del tipo de cosificación y acoso al que las mujeres en la industria de los medios habían estado sometidas durante años, frecuentemente a manos de hombres poderosos como él. No obstante, esto estaba lejos de ser un incidente aislado. A medida que pasó el tiempo, más y más mujeres salieron a la luz con sus propias historias de comportamiento inapropiado por parte de Lauer. Una de las revelaciones más impactantes vino de Katie Couric, quien había trabajado junto a Lauer en el programa Today durante muchos años. En una entrevista con Andy Cohen en Watch What Happens Live en 2012, Couric había bromeado diciendo que Lauer me pellizca mucho el trasero. Aunque inicialmente este comentario fue tomado a la ligera como una broma de oficina, adquirió un tono mucho más siniestro tras las acusaciones contra Lauer. Más tarde, Couric aclaró que estaba bromeando y que Lauer nunca la había tocado inapropiadamente. Sin embargo, el hecho de que se sintiera cómoda haciendo tal comentario en primer lugar. Como coanfitriones del Today Show, Matt Lauer y Ann Curry fueron una vista familiar para los espectadores de televisión matutina durante años. Su plataforma les permitió educar y entretener a millones de espectadores a diario. Sin embargo, las tensiones estaban aumentando tras bambalinas. Y en 2012, la desordenada y abrupta salida de Curry del programa provocó especulaciones sobre el posible papel de Lauer en su caída. Trabajando su camino desde presentadora de noticias hasta convertirse en coanfitriona junto a Lauer en 2011, Curry había estado con el Today Show desde 1997. Sin embargo, desde el principio hubo indicios de que carecían de la química en pantalla que Lauer había experimentado con su anterior coanfitriona, Katie Couric. Supuestamente, Lauer se quejaba abiertamente de Curry a los ejecutivos de NBC, criticando su desempeño e insinuando que ella estaba bajando los índices de audiencia del programa. Algunos incluso afirmaron que él emitió un ultimátum a la cadena: o Curry se va, o él se va. Independientemente de la veracidad de estos informes, no había duda sobre la mala gestión con la que Curry fue despedida del programa. En junio de 2012, apenas un año después de ser promovida a copresentadora, fue repentinamente degradada al puesto de corresponsal. Muchos espectadores consideraron esto como una degradación, y Curry expresó su decepción e indignación en una emotiva despedida al aire. Circulaban rumores tras bambalinas sugiriendo que Lauer tuvo una influencia significativa en su despido, y algunos afirmaban que él podría haber salvado su trabajo, pero decidió no hacerlo. Más información sobre el ambiente laboral tóxico en NBC durante ese tiempo ha salido a la luz en los años posteriores a la salida de Curry. En una entrevista con The Washington Post en 2018, Curry habló sobre el acoso verbal y sexual generalizado que ella y otras mujeres habían experimentado en la cadena. Describió una cultura en la que hombres poderosos como Lauer podían salirse con la suya ante comportamientos inapropiados, mientras que las mujeres que hablaron en contra de ellos eran castigadas o ignoradas. Curry no acusó directamente a Lauer de ser la razón por la que fue despedida, pero sí insinuó que la cadena tenía un problema con su trato hacia las mujeres. «No conozco a una sola mujer que no haya experimentado alguna forma de acoso sexual», dijo a The Post. Era generalizado. Las revelaciones de 2017 sobre la supuesta mala conducta de Lauer solo sirvieron para aumentar la especulación sobre su participación en la salida de Curry. Algunos lo interpretaron como una prueba adicional de las maneras en que hombres poderosos en la industria de los medios podían controlar y manipular a las mujeres a su alrededor. La industria de los medios comenzó a hablar sobre las legendarias negociaciones contractuales que Matt Lauer tuvo con NBC en 2014 cuando, según se informa, firmó un contrato de 2 años por $25 millones al año, lo que lo convirtió en uno de los presentadores de noticias mejor pagados del mundo. Los detalles específicos del acuerdo se mantuvieron en secreto, pero circularon rumores y especulaciones sobre los beneficios que Lauer había negociado para sí mismo. La parte más comentada del acuerdo fue una cláusula que supuestamente le permitía usar el helicóptero privado de NBC para ir de los Hamptons a los estudios de la cadena en Manhattan. Para Lauer, quien siempre había sido conocido por su estilo de vida extravagante y amor por el lujo, la cláusula representaba su enorme poder e influencia en NBC.
Era un beneficio que ni siquiera los altos ejecutivos podían soñar con recibir. Sin embargo, para muchos otros, la cláusula era una indicación alarmante de que las negociaciones del contrato de Lauer se habían convertido en un símbolo de una cultura más amplia de exceso y privilegio en la industria de los medios. En un momento en que muchos periodistas estaban luchando por llegar a fin de mes, la idea de que un presentador pudiera dominar a Sue, mientras ciertamente había otros periodistas de alto perfil que habían asegurado contratos lucrativos y beneficios lujosos, la magnitud del acuerdo de Lauer y su percepción por otros en la industria lo hicieron destacar como un ejemplo especialmente flagrante. La historia de las negociaciones del contrato de Lauer es un microcosmos de los problemas más grandes que han inquietado durante mucho tiempo a la industria de los medios. A pesar de su supuesta dedicación a responsabilizar a los poderosos y decir la verdad al poder, con frecuencia ha habido una tendencia preocupante a recompensar y celebrar a aquellos que son capaces de acumular más poder e influencia para sí mismos. Durante años, Lauer fue considerado un claro ejemplo de esta tendencia. Su enorme salario, viajes en helicóptero y poder sin control dentro de NBC eran Matt Lauer, quien había sido un rostro familiar para millones de estadounidenses durante más de 20 años como la cara de la televisión matutina, desapareció de la vista del público tras el escándalo. Se refugió en su extensa finca en Long Island, la mansión Strongheart, de $41 millones. Una mansión de 12 habitaciones en un hermoso terreno de 6,3 acres con vistas al río Peconic, que había sido un símbolo del éxito y la riqueza de Lauer durante mucho tiempo. Pero, en los años después de su caída en desgracia, se convirtió en algo completamente diferente, un lugar para ocultarse de las miradas curiosas del público y los medios. La vida que Lauer llevó en el exilio era muy diferente de la vida glamorosa y de viajes frecuentes que tenía antes. Se acabaron las fiestas extravagantes, el codeo con celebridades y la continua actividad que lo habían rodeado durante mucho tiempo. En cambio, supuestamente pasaba sus días encerrado en su mansión. Rara vez salía de la casa y evitaba cualquier tipo de interacción con la prensa. Pero incluso en su soledad, Lauer no estaba completamente solo. En 2019 circulaban rumores de que había comenzado a salir con Shamin Abbas, una ejecutiva de relaciones públicas de Gales que había tenido una exitosa carrera en el marketing de lujo. Según se informa, la pareja comenzó a salir poco después del divorcio de Lauer de su esposa Annette Roque, y pasaron mucho tiempo juntos en la finca de Lauer en los Hamptons. A pesar de la nueva camaradería, según los allegados al expresentador, la vida de Lauer después del escándalo fue todo menos la existencia idílica que había conocido. Aparentemente, le costó aceptar el abrupto final de su carrera, reputación y perfil público, y pasó mucho tiempo solo en su mansión, evitando a las personas e incluso sus amistades que antes eran cercanas se tensaron debido a las acusaciones. Muchos de los antiguos colegas y asociados de Lauer, incluidos algunos que lo conocían desde hace décadas, supuestamente se alejaron de él, ya sea porque se sentían repelidos por sus acciones presuntamente o porque tenían miedo de ser asociados con algo malo. En el año 2021, una fuente informó a la revista People que Lauer se había vuelto más retraído desde su despido, rara vez contactando a viejos amigos o conocidos. A pesar de sus intentos de mantenerse privado, aún fue fotografiado algunas veces por paparazzi, usualmente en los Hamptons o en viajes con Abbas. Las fotos, que muestran a un Lauer solemne de cabello canoso, luciendo más delgado y envejecido que en su mejor momento, solo han alimentado la especulación sobre su salud mental y sus planes futuros. En la primavera de 2024, casi 7 años después de su sorprendente caída en desgracia, comenzaron a circular rumores de que Matt Lauer estaba planeando un regreso. Según fuentes cercanas al desprestigiado expresentador, se ha vuelto inquieto en su exilio autoimpuesto y está ansioso por regresar al ojo público y recuperar algo de su vida y carrera anteriores. Los rumores surgieron por primera vez en las páginas de Us Weekly, que informó que Lauer había comenzado a contactar a viejos amigos y colegas en la industria de los medios, tanteando el terreno para un posible regreso. La idea de un regreso de Lauer se encuentra con una mezcla de incredulidad y repulsión por parte de muchos en el mundo de los medios. Después de todo, este es un hombre que ha sido acusado de agresión sexual, acoso y otros graves delitos por múltiples mujeres, un hombre cuyo comportamiento presuntamente se ha convertido en símbolo del abuso desenfrenado de poder y privilegio en la industria. La idea de que pueda ser bienvenido de nuevo con los brazos abiertos después de todo lo que ha pasado parece casi demasiado absurda para contemplar. No obstante, parece que Lauer cree que ha pasado suficiente tiempo desde su caída en desgracia como para que un regreso sea factible. La fuente añade que Lauer está seguro de que el público ha superado el escándalo y que aún puede encontrar un papel en el panorama mediático. Como parte de su supuesto plan para reparar su reputación,
Se dice que Lauer se está representando como un hombre cambiado, preparado para enmendar sus errores. En el centro de esta narrativa está su relación con Shamin Abbas, la ejecutiva de relaciones públicas con quien ha estado saliendo desde 2019. Aparentemente, Lauer considera a Abbas como un aspecto integral de su plan de regreso, un método para demostrar al mundo que aún puede tener una relación estable y saludable a pesar de sus transgresiones pasadas. El panorama mediático ha cambiado irrevocablemente desde la caída de Lauer, y el camino de regreso a la respetabilidad y relevancia será largo y difícil, si es que es posible. Solo el tiempo dirá si su supuesto regreso se convertirá en realidad, o si las heridas que infligió a muchos resultarán demasiado profundas para sanar. Nos vemos en el próximo.